No sé si nos habíamos quedado en esta. Sí, Doc. Sí, Doc. Aquí, ¿verdad? Bueno. Ya nada más, acuérdense que la primera, la prueba de tolerancia a la glucosa 2 horas postprandiales para hacer un diagnóstico, y la A1C es para control, que se hace cada 3 meses solamente porque tiene un historial de cómo va evolucionando los niveles de glucosa del paciente. Sí, hay que recordarlo. Y que esta prueba A1C, que es hemoglobina glucosilada A1, solamente se hace cada 3 meses, no lo podemos hacer cada mes porque nos va a salir alterada. Entonces, solamente como control es cada mes, y el otro pues puede ser directamente en el dedo con tu glucómetro e ir checando la glucosa a tu paciente. ¿Sí? Entonces, este cuadro más, perdón que se ve muy borrosa, pero bueno, es la prueba que se hace en la hemoglobina glucosilada A1C. Niveles que es dentro de lo aceptable y que todavía es en riesgo es en el de 6. ¿Sí? De 6 para abajo tenemos niveles de 7 para arriba, pues es un paciente que ya tiene riesgos en sus problemas, principalmente de los problemas de glucosa. Por eso es importante, le decía que esta prueba solamente se hace, es como un historial del comportamiento real de nuestro paciente. Entonces, del número 6. Este cuadro, bueno, por ahí lo van a encontrar, y es el que les indica cuánta cantidad de miligramos sobre decilitro tenemos de glucosa en el paciente. ¿Sí? Entonces, son pacientes que cuando nos llegan con unas cifras mayores a 7, pues hay que remitirlo directamente al médico y que el médico se encargue de controlar, y el médico te va a enviar posteriormente un escrito, que es bien importante eso, recibir escritos del médico, donde el médico dice, el paciente ya está dentro del control, y a lo mejor les puede mandar la última cifra que tuvo conmigo fue de tantos miligramos sobre decilitro, ¿sí? Entonces, esto es para verificar, y cuando vayamos a ver al paciente, la importancia de tener nosotros un glucómetro en tu consulta es hacerle la prueba ahí directamente tú. No desayunó, y ya cuánto tiempo tiene de desayunar, a lo mejor podemos ver ligeramente, dice, no, bueno, desayuné hace como una hora. Pues a lo mejor vas a encontrar ligeramente el glucosa del paciente un poco altos, pero tampoco van a exceder a mayores a 135. Es importante, tú haces la prueba, pues verificas y que en verdad dentro de estas cifras o menor a 135, ¿no? Puede haber 140, se fijan, entre 170 y 135 todavía puede encontrarlo hasta 140, ¿sí? Hasta 140, y podemos meterlo dentro del rango de 6, ¿sí? Claro que si te fijas, en el cuadro nos dice riesgo, ¿sí? O sea que para este cuadro, estas cifras pues son anormales también, ¿verdad? Pero bueno, sabemos bien que un paciente diabético siempre ha manejado cifras muy altas de glucosa, a lo que él está acostumbrado, o el cuerpo está acostumbrado, hipoglucémico. ¿Sí? Entonces, por eso la importancia de que a veces somos muy exigentes, decimos, ay, no, es que yo lo quiero a 90. No, no, el paciente no lo vas a tener a 90, es como un paciente hipertenso, ¿no? El paciente hipertenso, si normalmente 120, 80 normal, a lo mejor el paciente hipertenso maneja cifras de entre 180 sobre 90 o 95. Con gusto vas a encontrar un paciente en 130 sobre 85 o 180, 130 sobre 90. Pero bueno, tenemos que ir calculando y checar cuánto o cuándo no debemos de atender a nuestro paciente. Entonces, cuando el paciente viene con cifras anormales, nosotros simplemente lo remitimos a su médico, le indicamos que no es trabajo que necesitamos para que él reciba cualquier atención odontológica, es irse a ver al médico, ¿sí? ¿Por qué pasa? Porque pasa de repente que si no tomamos en cuenta estas características o estas cifras,
pues podemos tener algún accidente dentro del consultorio dental. Más vale que lo chequen. Si hay que medicar nosotros con algún antibiótico, algún analgésico, colocar alguna curación, bueno, pues ya se le puede hacer, ¿sí? Pero mientras no hacer ningún tratamiento que implique algún riesgo durante la consulta. Entonces, vamos a encontrar básicamente la clasificación de la diabetes. De repente en los libros se encuentran diabetes mellitus, insulinodependiente, diabetes mellitus no insulinodependiente, y la diabetes gestacional o la diabetes móvil. O sea, había una gran cantidad de clasificaciones, ¿no? Que te revolvía y era un sinnúmero. Ya en la actualidad, pues ya se manejan así: diabetes tipo estacional, o la MODI que le llaman, que es una como tipo modificación, que es una diabetes que aparece durante la etapa gestacional, que durante ese proceso pues puede generar principalmente una gran cantidad de complicaciones. Pueden presentar semejantes a la diabetes tipo 1 o a la diabetes principalmente tipo 2. Entonces estas son la clasificación que van a encontrar. Digo que de repente hay libros que traen más historiales de clasificaciones, pero yo creo que lo hicieron ya más simple para que nosotros podamos identificar. La diabetes tipo 1 básicamente es la que es insulinodependiente, y la diabetes tipo 2 es no insulinodependiente, es la que se hace bajo un tratamiento, ya sea baja de dieta o hipoglucemiantes, o de repente también les pueden administrar insulina, ¿sí? Vamos a ver. Sabemos que pues el cuerpo tiene hemostasia de todo, ¿no? La glucosa siempre tiene que tener características, niveles, o la producción adecuada, o la utilización de la glucosa a través principalmente en el cuerpo en una forma general, y gracias a quien podemos obtener una buena hemostasia, pues gracias a la insulina, ¿no? Que la insulina sea de calidad, que las concentraciones de glucosa sean normales en el cuerpo, que no se excedan. Bueno, pues básicamente pues ya sabemos que ya las cuestiones de desequilibrios o enfermedades de este tipo, principalmente problemas diabéticos, pues básicamente pues ya se debe a veces por a lo mejor alteraciones en la función de la célula beta, o alteraciones en la producción de insulina, que está de repente produciendo una insulina y ahora sí inmadura, y no tiene la capacidad de poder trasladar la glucosa hacia los tejidos para que funcione y dar energía al tejido. Entonces, por eso se habla de que la hemostasia debe de haber un equilibrio entre los niveles de glucosa y los niveles de insulina, tanto la que se produce por medio del hígado como la glucosa que puede estar principalmente en toda la periferia o en todo nuestro cuerpo. ¿Sí? Debe de estar principalmente equilibrado, ¿no? El hígado es uno de los almacenadores principalmente de glucosa, que él está ahí, pues cuando no ingerimos, pues ahora sí es parte importante principalmente de contribuir a la liberación de glucosa para no caer de una forma tan brusca en un shock hipoglucémico, ¿sí? Para que tengas tiempo principalmente o por recuperarte o ingerir principalmente glucosa para evitar algún tipo de complicaciones. Entonces, por eso se habla de una hemostasia. Todo debe de haber un equilibrio, ¿sí? Entonces, este es un esquema de una célula beta, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la célula beta para que funcione y también para que sea activada? Pues también requiere de glucosa, como se ve aquí, ¿sí? Normalmente la célula beta tiene, digamos, dos tipos de bomba. Una en la que sale y entra principalmente potasio, en otra en la que entra también principalmente calcio, para ayudar a la maduración principalmente de lo que es la insulina. Entonces, la glucosa cuando anda en la sangre principalmente, debe de tener una proteína específica, que es el GLUT2. El GLUT2 es un transportador de glucosa que lo dirige directamente a lo que es la célula beta. Entonces, el GLUT2 permite que esta parte, por ejemplo, principalmente a la célula beta, que es como la llave principal, que dice, bueno, aquí hay glucosa, pues el GLUT2 es la llave de la cerradura, abre y permite que la glucosa entre a través principalmente a nivel de las mitocondrias, genera como una translocación o una transformación principalmente de energía, tanto
transformándose en ATP, un almacenador de energía. Entonces, este efecto de transformación o de translocación que le llaman de captación de glucosa va a generar principalmente que la bomba o el componente de liberación principalmente del potasio se obstruya y ya no libere potasio, pero sí permita la apertura de calcio para generar lo que es la liberación o la maduración de la insulina. Entonces, automáticamente cuando la insulina cuando se va transformando hay varios componentes que se llaman preinsulina, proinsulina y insulina madura, bla, bla. Es una gran cascada de transformación para cuando la insulina ya está madura, automáticamente la célula beta la va a liberar, ¿sí? Esa célula beta libera la insulina para que la insulina comience a desarrollar el efecto de llevar la glucosa principalmente a lo que son los tejidos. Entonces, este es un esquema básicamente de cómo es que funciona la glucosa, la insulina, la beta, ¿no? Entonces aquí sabemos que esta proteína es la que nos permite la entrada y si se fijan, pues el pan, las células beta, el pan que también requiere de glucosa para que pueda funcionar adecuadamente, ¿no? Entonces, cuando empieza a haber trastornos de desequilibrio, el exceso de glucosa y a lo mejor el GLUT2 está permitiendo, pero empieza a haber cantidad de glucosa, pues empieza a haber una transformación, una alteración en la formación de insulina que de repente puede empezar a formar insulina inmadura, ¿no? Normalmente las células betas pues ya tienen predeterminado una cantidad específica de liberación de insulina para que ésta funcione en el cuerpo durante el proceso principalmente de ingerir alimentos. Entonces ese es un esquema básicamente de lo que es la célula beta. Entonces, hay varias funciones que vamos a encontrar principalmente en la insulina. La insulina la determinan como una hormona anabólica, que es la encargada, como ya habíamos visto, de llevar, de transportar, de almacenar, de generar energía al tejido. Es la encargada principalmente de llevar todo este elemento, esta sustancia necesaria principalmente para todos los tejidos, ¿no? Entonces, y claro que la distribución de esta energía pues tiene que ser equitativa, ¿no? Y durante la llevada o la traída principalmente de requerir glucosa en sangre, pero esta debe de mantenerse en los niveles principalmente normales que normalmente debemos de tener y toda la demás pues se va a llevar a través principalmente de lo que son los tejidos, ¿no? Y que ya pueda tener energía y que pueda, ahora sí, sobre todo los cambios principalmente, sobre todo de estrés, que genera principalmente el cuerpo, ¿sí? Entonces, como se mencionaba, la insulina, pues también vean, a nivel sobre todo del músculo estriado, también se almacena principalmente lo que es la glucosa, como tipo glucógeno o como tipo ATP también, se almacena para permitir y darle sobre todo energía a lo que es el músculo, sobre todo cuando uno hace ejercicio, cuando uno está actividad o cuando está en proceso activo, pues los músculos tienen que tener energía para estar funcionando, para estar soportando todo, principalmente los cambios que nosotros hacemos dentro principalmente de lo que es el cuerpo. Y él también tiene un almacén de energía para los desequilibrios cuando ocurren, creo que de repente uno deja de ingerir alimentos una noche en ayunas durante todo el día, pues eso también, pues ahora sí, gracias a que el cuerpo tiene almacenadores de energía, pues nos pueden mantener, ¿no? Pero una cosa, fíjese, una cosa también muy importante, los ayunos prolongados que de repente hacemos, de repente yo creo muchos, puede ser una causa principalmente de generar diabetes, ¿sí? Porque esos son cambios bruscos que no son normales en el cuerpo, ¿no? Que de repente hay personas que dicen, ay, es que no voy a cenar y en la mañana nada voy a tomar un vaso de agua porque quiero adelgazar, ¿no? Porque ya me siento llenito, ya me siento repuestito y empieza a hacer uno
las famosas dietas, hacerse unas autodietas. Voy a quitar esto, voy a quitar lo otro, y quitamos todo eso, pues todo esto es un desequilibrio. Por eso siempre se dice, bueno, pues si vas a tener una dieta, pues ir con quien te la dé, ¿no? Para poder llevar un equilibrio y puedas compensar todos los componentes, todos los elementos nutricionales que requiere el cuerpo para no generar cambios o trastornos principalmente o enfermedades, que una de ellas es principalmente lo que es la diabetes. Esos ayunos prolongados que hacemos de repente son causa principalmente de generar o de acelerar, si genéticamente estamos predispuestos a la diabetes, pues a lo mejor acelerar el factor genético en una forma muy temprana. ¿Sí? Entonces, por eso la importancia de seguir o de mantener en nuestro cuerpo con una alimentación adecuada y en sus tiempos principalmente también adecuados, ¿no? Entonces, se habla sobre todo que, pues, esto pues es común, ¿no? Habla que la glucosa se almacena principalmente en las grasas, ¿sí? Y, y por eso dice que muchas de las veces cuando los carbohidratos o los carbohidratos llegan a la grasa, pues empiezan a acumularse, ¿no? Empiezan a acumularse, y eso principalmente que va a generar, pues empieza a generar un aumento principalmente de grasa. Por eso se habla de cuando uno ingiere, pues el hacer ejercicio ayuda a quemar principalmente lo que es la grasa, y ayuda a que la grasa que está acumulada de la cuestión de los carbohidratos, porque los carbohidratos aquí lo que hacen es almacenar y no hay degradación o no hay grasa, que automáticamente comienza a desarrollar un gran problema principalmente de acumulación de grasa y el aumento de lo que es de peso, ¿sí? Y esos problemas principalmente de acumulación de grasa, pues también son factores específicos que nos generan trastornos para que funcione en una forma inadecuada también la insulina. Lugares Doctor, principal en el hombre muchas veces es en la parte. doctor, Sí, dime. es que se le está trabando muchísimo y casi no se le entiende lo que dice. ¿Se está trabando? El audio, doctor. Ah, se corta, pero a mí no me aparece nada aquí. A ver, ¿de dónde no? Perdone, no sabía, pero es que no me aparece a mí aquí nada. ¿De dónde empezó a cortarse? No, de lo de los de la ayunos insulina. prolongados. Ah, de ahí empezó. Sí, doc. Bueno, todos díganme porque aquí no me aparece nada. Yo pensaba que sí se oía. Bueno, les digo, muchas de las cuestiones que a nivel de lo que es la grasa, comienza, ¿sí? ¿Qué genera? Sí, Se sigue trabando. se sigue. A ver. A ver, déjenme quitarle. Pues yo pensaba que sí. A ver, si se sigue trabando o no. Sí, entonces le decía, la grasa o sea, hablábamos lo que es la grasa a nivel de la parte abdominal, las caderas, ¿no? Y se fijan, la grasa en esa zona, sobre todo, son una parte principalmente, ahora sí le llaman la grasa peligrosa,
donde quiera es peligrosa, ¿no? Pero en esta parte es muy peligrosa, sobre todo para un factor importante de generar la inhibición por las causas importantes que puede generar o desarrollar principalmente lo que es diabetes, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de que te hablar de controlar tu alimentación, sobre todo para evitar y generar principalmente la acumulación de esta grasa, ¿sí? ¿Se sigue cortando? Sí, doctor. ¿A poco sí? Solo escuché cada palabra que dice. A ver. Bueno, de lo anterior que se cortó, que no escucharon de lo otro o quieren que me regrese. Solamente de lo que dijo de que la grasa a nivel del abdomen y las caderas, decía que era se llamaba parte peligrosa o algo así. Desde ahí, bueno, yo ya no empecé a escuchar bien. Bueno, le decía que esta parte principalmente, no sé si mejor meterme con mi celular. Pero feo aquí. Bueno, decía que esa grasa es la de las más peligrosas que principalmente las enfermedades, ¿no? Porque es una grasa o la producción satisfactoria de una insulina efectiva. ¿Sí? Entonces estamos en la liberación de ciertos componentes que genera ahora sí alteración para adecuar la insulina. ¿Sí? Si se fijan, habla también, esta es otra de las funciones que también genera lo que es la captación o que se distribuyan todos los componentes del cuerpo, aminoácidos o la distribución principalmente de proteínas en todo el cuerpo. Para, por ejemplo, a nivel del músculo, pues ayuda principalmente a darle fortaleza, a darle volumen, a darle sobre todo el que funciona la insulina, pues va a ayudar principalmente a que todo el cuerpo esté con sus componentes nutricionales, ahora sí, efectivos, sin que se desarrolle principalmente algún problema, ahora sí, algún problema a nivel en cuestión de distribución de energía o de efectivos para tener, ahora sí, un cuerpo saludable, ¿sí? Entonces, es otra de las funciones que tiene lo que es la insulina, ¿sí? Sí, entonces, vean también, la insulina también tiene, pues ahora sí se habla sobre todo, ayuda también para que las células tengan la capacidad de generar transformación o generar la multiplicación o generar sus funciones principalmente de una forma adecuada. También generar la diferenciación de cada uno de los componentes, tanto el ADN como el RN, todos los componentes principalmente que funcionan de una forma adecuada, ¿no? Entonces, si se fijan, cuando
falta principalmente de insulina, pues automáticamente podemos tener trastornos. A veces se ha visto de repente que en pacientes diabéticos no factores genéticos que inclusive pueden llegar a transformarse en problemas neoplásicos, ¿sí? Problemas que se pueden transformar y que ya puede generar alguna complicación principalmente en los pacientes, ¿sí? Entonces, por eso se habla de que la insulina funciones y que todas las funciones, cuando estamos hablando de que sus funciones, una función principalmente, ahora sí, efectiva para que genere alteraciones principalmente en, pues, en nuestro cuerpo, ¿no? Se fijan, sus funciones pues son muy importantes, ¿no? Y son parte vital principalmente del cuerpo para que también el cuerpo y los tejidos estén funcionando adecuadamente. Claro que hay otros componentes, pero la insulina es una parte muy importante de poder generar la transformación o la efectividad o la función de cada uno. ¿Se los vuelve a cortar? Sí, Doc, es que o sea, sí lo escuchamos, pero como desfasado el audio, entonces le va trabando. ¿Y así a todos les ocurre igual? Sí, a mí también. Sí, doctora, a mí también. A mí también. Sí, porque de repente sí se oye, pero, y es que de repente a mí me da el audio aquí, pero no me dice nada. Pues ahora sí, perdón esto, ahora sí no sé de qué sea, yo creo que ha de ser mi internet que no nos deja escuchar bien. Doctor, incluso pues podría ir como más lento, a ver si así no se desfasa tanto el audio. Bueno, voy a hacerlo más lento, a ver si... Aquí es un esquema, eso viene en sus libros. Básicamente se habla sobre la grasa, ¿no? Habíamos hablado que la insulina en la grasa pues aumenta los niveles principalmente de grasa, se destruye poca grasa, genera la acumulación de grasa y genera el aumento principalmente de peso, ¿no? A nivel del hígado y a nivel del músculo, vean lo que pasa, ¿no? El músculo pues tiene la capacidad de poder almacenar glucosa, capta la glucosa, almacena glucógeno, sintetiza, capta lo que es las proteínas, y a nivel del hígado, vean, tiene efecto de la glucogenia, aumenta la síntesis de glucógeno y aumenta la lipogénesis. Ahorita vemos ese tipo de efecto, ¿sí? No sé si así se oye más o está igual. No, esta vez sí se entendió completo. Entonces a lo mejor yo soy el que estoy hablando muy rápido, ¿no? Bueno, ya voy a hablar más al pasito. Espero que... Si no, tomos, díganme cuando se corte, díganme. Porque si no, yo pienso que, no, que estoy hablando y estoy a lo mejor como mudo, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Vean, aquí cuando hablamos de la grasa, nos habla de lo que es la lipogenia. Pues ya lo que les estaba explicando ahorita. Se produce mucha grasa y hay la lipólisis, disminuye la producción de ácidos grasos y glicerol para evitar principalmente ¿qué? Destruir, ¿no? Entonces, por eso siempre cuando nos dicen, bueno, pues hay que controlar, pues dentro de una dieta, ¿qué es lo que nos piden? Pues vamos a quitar o disminuir
carbohidratos para que disminuir la transformación de grasa, porque es donde mayormente se acumula y nos genera la transformación o el aumento principalmente de peso, ¿sí? Entonces, casi por lo regular nos menciona que cuando nosotros, pues ahora sí, el comer, pues es hacer ejercicio, ¿no? Te dicen, bueno, tu comida o una dieta y hacer ejercicio, ¿no? Para poder quemar toda aquella grasa que pueda estar acumulándose, ¿no? Y de repente a veces hay gente que de repente dice, bueno, si yo me como un gansito, hay gente que está, ¿cuántas calorías equivale un gansito, no? La gente que de repente pues empieza a ver la cantidad de calorías que tiene cada una de lo que come, ¿no? Y dices, ay, si tiene 1000 calorías, ¿cuánto tengo que correr? ¿No? Porque de repente hay máquinas que corres y te dice, has corrido 10 kilómetros y has quemado 50 calorías, ejemplo, ¿no? Dices, híjole, ¿no? O sea, y a lo mejor así muchos lo relacionan, ¿no? Que se fijan en qué tanto estoy comiendo yo, o qué tanto estoy ingiriendo, qué tanto me va a generar, ¿no? Entonces, el comer gran cantidad de carbohidratos, pues va a tener una consecuencia, ¿no? Y a lo mejor, sobre todo, cuando la gente es joven, pues puede comer los carbohidratos que quiera y dice, bueno, voy al ejercicio y los voy a quemar, ¿no? Pero yo les mencioné al principio que ya el cuerpo, cuando uno va desarrollándose, el cuerpo ya trae consigo la cantidad específica de insulina. Ya las células ya vienen, tú vas a tener tantos litros de insulina durante toda la vida. Entonces, por lo tanto, hay que cuidarlos. Claro que nadie sabemos cuánto traemos, ¿no? O ya traes el factor genético de que te va a dar diabetes a los 40 años, ¿no? Ejemplo, ¿no? O te va a dar diabetes a edades más tempranas, ¿no? Pero todo depende principalmente de todos los factores, tanto genéticos como ambientales, ¿no? Porque también de repente, si uno dice, bueno, yo tengo familiares diabéticos, pues si yo soy propenso a diabetes, pues a lo mejor comienzo a cuidarme, ¿no? A equilibrar, a mantener o a evitar el exceso para poder yo causar o generar, alargar yo, pues mi diabetes que a lo mejor me va a dar muy temprano, ¿no? Y si yo me cuido, a lo mejor la diabetes no me da tempranamente. A lo mejor ya me da cuando ya sea grande, ¿no? Cuando ya sea de la tercera edad. Hay gente que de repente de la tercera edad le da diabetes ya en sus últimos momentos. Está enfermo de otra cosa y ¡pum! Ya se hizo diabético, ¿sí? Entonces, aquí la cuestión principalmente es cuidar pues la alimentación, ¿no? La alimentación es la base para evitar principalmente que estas cuestiones de grasa no sean acumulativas. Bueno, eso ya. Y a nivel de lo que es el hígado, se habla de lo que es la glucogenia, que lo que es produce o producción de glucosa es bajo. Él básicamente no produce, él almacena, ¿no? Él tiende principalmente a almacenar o sintetiza lo que es el glucógeno, es lo que él almacena y lo libera, ¿sí? Principalmente, ¿no? Y fíjense, una de las cosas bien importante, de hecho, hablando de lo que es grasa, el hígado es uno de los también de los principales reservorios de grasa. También se tiende a acumular grandes cantidades principalmente de grasa, ¿sí? Entonces, y de repente, no sé si a ustedes les ha tocado y les va a tocar pacientes que les digan, fíjate que tengo ácido graso, ¿sí? Y a veces de repente la gente cuando le dice, ya tengo grasa, ustedes dicen, pues hay que hacer ejercicio, hay que cuidar tu alimentación
y hay que tratar de eliminar todas esas grasas, ¿no? ¿Por qué? Porque la acumulación de grasa en el hígado pues te puede conllevar también a un problema de cirrosis hepática por grasa, ¿sí? Entonces no nada más la cirrosis es por alcohol, por medicamentos, sino también es básicamente por el exceso de grasa que tiende principalmente a acumular y también es un componente o un reservorio importante de lo que es la grasa, ¿sí? Entonces, estas cuestiones de lo que es de grasa, bueno, pues sabemos que inclusive imagínense el hígado cubierto de grasa, pues automáticamente, pues va, y el hígado es de los más importantes también del cuerpo, ¿no? Que ayuda para generar metabolismo, distribución, o sea, todo es tan participativo en la función del cuerpo que si también se ve dañado, pues empieza a haber una gran cantidad principalmente de complicaciones. Entonces, por eso se habla de la hipogénesis, que también es parte importante de lo que es la acumulación de grasa, ¿sí? Y nos vamos a quedar en esta diapositiva y mil perdones por los cortes de internet. Nada más les voy a explicar este esquema. Este esquema es, ahora sí, son la parte de los tejidos o son la parte principalmente de los que captan la glucosa gracias principalmente a lo que es la insulina. Fíjense bien, vean aquí está la insulina que fue liberada por, ahora sí, la célula beta, llega a cualquier tipo de célula, a cualquier tipo de tejido, y tenemos dos receptores, en todos los tejidos hay receptores, le llamamos el receptor alfa y el receptor beta. Entonces aquí lo importante es, como tiene que entrar glucosa a esta parte del tejido, ahora sí la glucosa está aquí afuera esperando a que le abran la puerta y entrar y dar energía, almacenarse, transformarse y ayudar para generar el efecto o su función. Entonces, cuando la insulina activa los receptores alfa y el beta, adentro de lo que es los tejidos y células, hay una gran cantidad de proteínas. No nos vamos a aprender todas las proteínas, ¿eh? Todo lo que ven aquí adentro son proteínas. Son proteínas. Es como si fuera una licuadora. La insulina cuando activa todo esto, los receptores y entra, activa esto y empieza, como dicen, como a licuarse o a estimular o a producir principalmente para llegar a estos tipos principalmente de proteínas, estas proteínas PTN, P13X, todas esas proteínas, y cuál va a ser la función o el efecto de, ahora sí, de esa mezcla o de esa, como le llamamos, licuadora. Va a formar unas vesículas o unas proteínas que van a ser la proteína GLUT4. Esta proteína GLUT4 es la llave que la va a abrir a la glucosa para que le permita entrar, ¿sí? Entonces, se fijan, dentro de el efecto de todo esto o del licuado de todo esto nos genera la formación de estas proteínas que es el GLUT4. Y es el que va a permitir la entrada de la glucosa a los tejidos a donde vaya la insulina, músculos, células, a todo el cuerpo, para que la glucosa entre, le dé energía y le dé fuerzas y bla, 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 y ya tenga su función que tenga que tener dentro de lo que es las células o los tejidos, ¿sí? No sé si se me escuchó bien esto o no. No, sí se escuchó bien, doctor. ¿Sí? Bueno, entonces sí entendieron esta parte. Es muy importante, nada más no se olviden de esas dos proteínas que son muy importantes, nada más. El GLUT2 y el GLUT4, ¿sí? Acuérdense, el GLUT2 es el que funciona en la célula beta, que es el que le va a permitir la entrada de la glucosa a la célula beta y que salga la insulina.
y las células, el GLUT4 es el que permite la entrada de la glucosa hacia los tejidos, ¿sí? Entonces, básicamente para que no se vayan a confundir con estas dos proteínas, ¿sí? Entonces, nos vemos la semana que entra para continuar. Ya si hay algo que no se escuchó bien o que quisiera que lo volviera a explicar rápidamente, bueno, avísenme y sí díganme así porque digo, yo de repente no sé ni cómo me escuchan ni nada y puedo decir, el internet de repente nos falla, ¿sí? Y una disculpa. Entonces, nos estamos viendo, que tengan un buen día y hay que seguirse cuidando y bueno, saludos. Gracias, doctor. Gracias, Igual doctor. que Buen día. Gracias, doctor, igualmente. Hasta luego, Gracias. gracias a ustedes.